perdonar no es reconciliar. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? Todo se perdona. Perdonar implica reconciliar. ¿Cómo empiezo a perdonar? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o mañanas, noches a la hora que nos estés escuchando o viendo. Muchísimas gracias por un episodio más. Somos Erika Juárez y Alison Arellano, haciendo que suceda. Y el día de hoy con un episodio muy especial porque nos vamos acercando al cierre de año, a las Navidades y a todo lo que implica justamente en el vamos a casa de la tía tal a la cena navideña, aunque no nos hemos hablado todo el año. Y entonces se vuelve súper complejo el no nos hablamos, nos peleamos, pero no importa porque la Navidad es la Navidad. ¿Y cómo no vamos a ir a casa de la abuelita, del primo, de la tía? ¿Y qué implica decir, pero si estamos peleados, pero si no se han perdonado, pero si me cae regordo tal, pero entonces la Navidad es súper importante que la familia esté pegada? Y la verdad es que utilizamos este episodio en estas épocas porque hay mucho como de este mood familiar, ¿no? De no importa si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si estamos peleados, siempre juntos y pegados pensamos o creemos como latinos que es más importante que la familia es primero sin importar qué hay de fondo. Pero aplica para cualquier temporada, aplica para cualquier situación donde el punto es que hay un agravio hacia una persona, algo que lastimó, que generó un daño, un dolor, y que por lo tanto hay una ruptura en esta relación, y entonces se pone sobre la mesa el tema del perdón. Y qué fuerte. Se los digo que cuando Eri propuso este tema para precisamente estas fechas, me tocó muchas fibras empezar a prepararlo porque vienen muchas cosas a raíz de lo de la boda en mi vida personal, en donde precisamente ciertas situaciones que yo había perdonado, pero desde una manera de encimita, como de, bueno, pues ya la vida sigue, como que se presentan otra vez esos escenarios en mi vida desde damas de honor, desde viejas amistades, desde ciertas situaciones que de verdad se los juro que quien cree en estas cosas de la vida, de las diosidencias, de estas situaciones, y también un poco el de la verdad siempre sale a relucir, me enteré de una situación así por precisamente como tratar de volver a abrir estos círculos, ¿no? La verdad siempre sale y me tocó trabajar el tema del perdón. Y una de las cosas y precisamente una de las preguntas que venían en mi cabeza es si precisamente perdonar implica reconciliar. Porque en mi cabeza, y me imagino que viene desde esa insuficiencia y otras heridas de tema de abandono, de apego, me ha costado mucho como que lo doy por sentado. Como si el perdonar precisamente implicara reconciliarte con la persona y que todo continúe desde como donde si nada hubiera pasado, como si no hubiera habido una acción, una herida, y como si eso no tuviera validez de tú decir, hey, marca un límite porque pasaste esa barda, ¿no? Entonces, y también el todo se perdona, o sea, siendo mi familia y porque es mi mamá, o porque es mi papá, o porque es mi hermano, o porque es mi tía, o porque es mi abuela, todo le tengo que pasar y permitir. Entonces, se viene fuerte este episodio, señoras y señores. Y justo dando seguimiento a esto que planteas, yo creo que, Disculpen, no sé si justo ocupando tu palabra ahorita, no sé si ustedes hacen una distinción en cuando dicen discúlpame o lo siento, que perdóname. Sí. Y pareciera que tiene como la misma connotación, pero no es igual. Sí, no. Entonces, yo creo que las disculpas, o sea, pedir disculpas o disculpar a alguien o decirle a alguien lo siento, justo es como para estas situaciones, digamos que pudieron ser complicadas, dolorosas, pero menores. Uh-huh. Y que entonces podemos hacerlo un poco más fácil de alguna forma
aunque cuando no estamos acostumbrados a pedir disculpas, de todas maneras el ego te va así a atacar y a decir, no fuiste tú, fue el otro, que a ver quién avienta la primera piedra y no sé qué, Pero sí creo que el perdón tendría que poder reservarse para esas cosas que son de verdad súper profundas y dolorosas. Que justamente creo que humanamente es complejo. Humanamente no es del todo posible perdonar todo. Sin embargo, justo por eso dicen por ahí que el perdón es una virtud. No es un valor, es una virtud. Porque además viene desde un lugar muy profundo, desde un lugar espiritual, desde un lugar donde reside también el amor, donde entonces cuando tú otorgas el perdón a una situación, principalmente a la situación, siempre está mezclada con alguna persona y por lo tanto también vas tú incluido en el proceso. Pero entonces que podamos dejar como claro de inicio que sí es posible perdonar todo, absolutamente todo, pero principalmente aquello que justamente desde tu cabecita dices, eso no es perdonable. Cosas justo como en pareja tal vez, una infidelidad, él tuvo un hijo con alguien más, él me guardó un secreto durante años y llevamos 15 años juntos, 20 y tantos años juntos y esta situación siempre estuvo en un secreto. Estas traiciones profundas, ¿no? Un secuestro, una violación, un homicidio. Entonces, cuando pensamos en estos escenarios, claro que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra cabeza nos lleva a, no, eso no es perdonable. Y justo ahí es donde tenemos que poder entonces darnos el permiso de abrir. Yo les pido que quienes estén viendo o escuchando este episodio, conecten con su corazón y abran la posibilidad para que si tú estás guardando algo ahí y que le echaste 3 candados, cadena, llave y la aventaste y la perdiste y dijiste, esto no lo voy a perdonar nunca, espero que este episodio te acompañe a poder abrir y justamente dar la posibilidad de que tal vez justo porque lo consideras imperdonable, te abras a empezar a este proceso de perdón. Entonces, yo creo que sí, todo es perdonable. Y es una sensación sumamente liberadora. Se los juro que cuando te abres a ese perdón, a ese decir, hijo, ya te hice responsable de lo que te toca, pero en toda la historia y en toda relación siempre hay 2 responsabilidades en ciertas cosas. Una de las cosas que yo hice, que les contaba, que empecé a mover ciertos círculos, también fue porque yo sabía que tenía pendiente una conversación con ciertas personas en mi vida. Y no desde un lado de querer hablar sobre lo que había pasado, sino desde mi parte y mi responsabilidad decirle y comunicarle lo que mi corazón sentía, no lo que mi ego, porque mi ego durante mucho tiempo pues nos da la razón, ¿no? Te da todas las excusas y todas las posibilidades para verlo desde tu punto de vista. Pero cuando lo haces creo que desde el perdón sincero, logras también poder ver tu parte y logras poder comunicarla. Y de verdad que se los juro que independientemente de si la otra persona no contesta o no se lo mandas directamente a ella y lo escribes, como estos cierres de ciclo de año, de no dejar esas como relaciones o círculos abiertos y poder darte voz a lo que te duele o a lo que piensas, creo que es sumamente liberador. Y a mí me hizo precisamente justo enterarme de cosas, ¿no? A raíz, o sea, como que simplemente cuando mueves esa energía desde adentro, como que se mueve todo y automáticamente se depura. Entonces, creo que es un buen, inclusive, como ritual de fin de año, ¿no? Yo creo que todos tenemos relaciones en las que en algún punto hemos lastimado a alguien sin querer o a veces queriendo y en las que hemos sido lastimados. Y entonces considerar que tanto estas situaciones que están inconclusas, en efecto, necesitan un cierre. Y a veces ese cierre puede llegar meses después o años después. Justamente también hace como, no sé, unos 4 años por ahí, de repente fue como una rachita de 2, 3, 4 personitas con las que yo decía,
en este caso al contrario, como de merezco una disculpa, o sea, merezco que asumas tu responsabilidad. Lo pensaba, nunca se lo dije a esas personas. Y de repente un día llegó un mail como de, oye, te pido perdón por tal, no sé qué, y de repente una llamada. Entonces, estas cosas que en algún punto nosotros tenemos colgadas, ya sea porque tú lo ejecutaste o porque sientes que lo recibiste y que mereces que te pidan perdón, a veces cuando llegan, porque a veces no llegan, ¿no? O sea, a veces esto de verdad a mí me agarró un poco como de, órale, pero que sí sentí en mi corazón como de, gracias Diosito, porque en efecto lo merecía. Y que puede sonar soberbio, pero sí era una situación donde yo sentía esta deuda, ¿no? O sea, que había una deuda hacia mi persona, me hizo descansar también. Entonces creo que este cargar es para ambas partes. Sí. Tanto el que se queda atorado porque es me la debes, como el que dice ¿por qué voy a pedir yo perdón aunque reconozco que la regué? Pero entonces hoy no quiero o no es el momento. O inclusive también desde la culpa. ¿Cuántas personas traen la culpa en tema de cómo le voy a volver a hablar si la neta hice esto? Y claro, la neta no tengo ni cara. Me va a mandar al diablo y no me quiero exponer, ¿no? Pero algo que también creo sumamente valiente en este tema del perdón, Eri, que también hay que saber hablar. No esperar, o sea, hablamos de eso, no sentarte a esperar que las cosas pasen por arte de magia. Yo creo que el hacerte responsable de ti también implica decir, igual y no me contesta, pero te quiero comunicar que esto me dolió, que esto lo viví así. Un ejemplo que quiero dar, que lo voy a abrir, creo que nunca lo he contado aquí en el podcast, pero la relación con mi papá siempre fue sumamente distante desde que era chiquita. Yo nací, mis papás separados. Entonces, en el momento en que mi mamá obviamente siempre tenía relación con él y se enteró y había amistad y había un mutuo acuerdo, pero mi papá desde sus propias heridas no sabía ser un padre, le daba terror. Y más él creyendo que una niña en este mundo era demasiado vulnerable por la historia que vivió con mi abuela y mi tía. Entonces, imagínense que me daba ropa de niño, me llevaba a cosas de niños, ¿no? Y hoy agradezco las herramientas que de ahí adquirí, pero yo me acuerdo que conforme fui creciendo y me monté en mi macho de adolescente con su justa razón, de sí, pues bye, ¿no? Y no te pelo y no te hablo, y entonces hizo una relación de padre e hija que se hablaban una vez al año. Y la conversación no tenía más de 3 oraciones porque automáticamente mi papá huía con el toma a tu abuela. ¿No? Entonces era su manera de escudarse con mi abuela. Con mi abuela, bueno, una relación increíble, ¿no? Y mi tía, bueno, también. Y fui creciendo, y me acuerdo que cuando llegué a Querétaro a vivir, en la universidad, decía, estoy a 2 horas de Querétaro y tengo de 2. O seguir esperando que un día mi papá se dé cuenta que soy suficiente para que me quiera y que siendo mujer puedo ser una chingona y que puedo resolverme las cosas sola, o me quedo aquí esperando y me va a tocar o no me va a tocar cuando ya esté grande, o ahorita que estoy a 2 horas lo cito y la que da ese primer paso soy yo. Eso es perdonar de corazón. Eso es decir, entiendo tus situaciones, no las justifico, te pongo responsabilidad, pero abro esta conversación y te expreso lo que siento. Habían varias opciones, que me mandara a la fregada, porque obviamente hubo reclamo y hubo cosas, hubo límites y hubo lo que me dolió desde chiquita, ¿no? Y eso para él fue aterrador, porque es la primera vez que yo me atreví a hablarle de lo que sentía. Y de ahí, ahorita, no les voy a decir que es la relación así de padre-hija más cariñosa, pero sí les puedo decir que hoy estamos aprendiendo él a ser papá de una mujer y yo a ser hija de un hombre con esas vivencias tan fuertes que tiene. Entonces, ha sido sumamente sanador y me hace pensar que si ustedes pudieran como decir, quito mi ego y puedo abrirme a las posibilidades de tener una historia diferente, puedo atreverme a perdonar lo imperdonable, puedo abrirme porque las ganancias van a ser muchas. Necesita la otra persona estar de acuerdo y con las mismas ganas de aportar, porque habrá quien se tome con pared y será mejor ni siquiera reconciliarte, pero no te quedaste con las ganas de hacerlo.
de tú hablar y alzar la voz. Y sin embargo, creo que hay procesos, ¿no? O sea, hay momentos y hay personas, hay circunstancias, porque pienso, por ejemplo, ¿no? En esto que yo compartía de estas personas que de repente pues me buscaron porque yo sentía justo esta deuda. En su momento yo expresé lo que no estaba de acuerdo, pero justamente creo que son estas relaciones en las que aplica justo el perdonar no es reconciliar, ¿no? Entonces, yo me retiro de esas relaciones habiendo hecho lo que a mí me tocaba desde la adulta que era en ese momento, abriendo la situación, pero eligiendo cerrar el capítulo. Qué importante. Pero que del otro lado entonces también no había esta conciencia de decir, bueno, y yo también la regué en tal, ¿no? Y es válido. Claro. Y entonces justo cuando yo decido cerrar ese capítulo y decir, ok, yo me voy cerrando, soltando lo que me toca, perdonando, pero y retirándome, ¿no? O sea, no quiero hablarlo para volver a hacer esta relación que estaba ahí, llámese de amistad, de pareja, de lo que hubiera sido, porque también entonces justo por eso el título, ¿no? Nos enseñan que pareciera que perdonar es permanecer en la relación. Y no necesariamente. Y la mayoría de las veces, como decía yo hace rato, el perdón entonces es reservado para los momentos de verdad dolorosos y profundos. La mayoría de las veces la ruptura es de tal grado que muy pocas ameritan para una reconciliación. Y entonces, como bien decías, eso se reserva para a lo mejor personas donde en efecto de ambas partes están dispuestas a poner de su parte, ¿no? Entonces cuando yo me voy de estos vínculos, justo por eso me quedo como con ¿sabes? Como con este huequito de decir, hay una deuda, pero entonces también creo que cuando hablamos del perdón en general, por lo menos en la cultura mexicana, creo que se puede volver también un arma de doble filo. Porque cuántas personas justo no se quedan ancladas desde el dolor y decir, pues hasta que no hagas tal, no te perdono. Pues es que aunque ya lo hiciste, no es suficiente. Pues ahora haz el doble. Pues ahora párate de manitas, ponte de muertito, date 3 vueltas, ¿no? Y entonces, claro, traigo al otro manipulado desde la culpa, porque entonces cuando hay una relación, vamos a suponer, de pareja, donde entonces, porque me han tocado muchas en consulta, donde hay una infidelidad, llegan las dos personas a terapia y entonces asumiendo quien haya cometido la infidelidad, sí pasó, y la otra parte diciendo, en efecto, pues no es mi culpa, no es mi bronca porque yo no puse el cuerno. En algún momento haremos un episodio nuevamente de infidelidad porque tenemos uno previo, pero haremos otro. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, que la infidelidad no es una razón para divorciarse, que hay muchas cosas atrás que traen por evidencia la infidelidad como punto final, pero no es la infidelidad por lo que te vas a divorciar. Entonces, cuando yo digo, claro, la infidelidad es responsabilidad compartida, quien fue víctima en este evento, claro que se le ponen los pelos de punta porque es como de, espera, no, yo no tengo responsabilidad en que me haya puesto el cuerno. Y es, no desde el evento como tal, no de la infidelidad, sino de lo que estaba gestándose en la relación, que en algún punto una de las dos personas termina poniendo el cuerno porque lo utiliza cobardemente como una ventana trasera, ¿no? Una salida de emergencia. Pero del otro lado es, ok, deciden seguir en la relación y entonces soltar este tema, ok, parte 1 decide perdonar, ¿no? Porque si no, no sigues en la relación. Parte 2 decide asumir su responsabilidad y la regada de la infidelidad. Ok, entonces en este proceso, qué difícil es de verdad soltarlo, ¿no? De verdad perdonar. Y entonces me topo con mucha gente que me dice, es que qué difícil es perdonar, ¿por qué me cuesta tanto trabajo perdonar? Y yo creo que hay 2 factores muy importantes. Uno, porque sigues enganchado emocionalmente a lo que pasó, o sea, al evento que ya sucedió y que no estás permitiendo que camine lo que sigue, porque si tú estás decidiendo quedarte en ese vínculo, entonces tienes que recordarte que decidiste perdonar. Porque si no, al final, aunque yo diga, claro, lo voy a perdonar o la voy a perdonar,
si lo que me estoy recordando es lo que me hizo, lo que me dolió, lo que me tiene aquí en este calvario, en este proceso, en la terapia, lo que sea, entonces estoy trabajando en que mi cuerpo recuerde todo el tiempo el dolor y no el perdón. Y entonces lo utilizo como arma para que el otro que se siente culpable por lo que sucedió, entonces lo traigo de perrito domado dándole croquetitas y entonces realmente no estoy buscando el perdón, estoy buscando cómo el otro viva por lo menos un poquito del dolor que yo sentí y entonces se vuelve utilitario. Sí. Y por eso lo mudaba yo al agradece y crece, porque perdonar en realidad es parte solo de un proceso, perdón. Sí, no, y estaba hilando como los temas ahorita que, ay, estoy muy recargada para atrás, perdón. Me estaba quedando pensando que en este tema de justamente reconciliar, a mí les decía al principio que venía como añadido al perdón, ¿no? Como si hablábamos y se hablaba el círculo y sanábamos eso, pues precisamente ya vendría el continuar la relación, ¿no? Porque si ya lo hablamos, pues como que, pues, ¿no? Pues ¿por qué no seguir? Sí, ya olvídalo, ya suéltalo. Ajá, ya lo soltamos, ya nos perdonamos, ya nos dijimos nuestras cosas, ya lo hablamos, ya pedimos perdón las dos o los dos o quien sea. Y yo creía que debía continuar la relación y creo que lo hice muchísimas veces. La verdad es que hay unas en las que no me arrepiento, como la de mi papá, que precisamente él sí estaba preparado en ese momento. Y me pongo a pensar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho en primaria, por ejemplo, mucho antes, ¿no? Tal vez yo tampoco tenía la madurez de cómo decirlo y él tal vez no hubiera estado preparado. Pero sí creo, por ejemplo, en tu caso, que el decirlo y dar ese paso que hiciste fue precisamente abrir para que cuando la otra persona esté lista, pues nos busque. Y si pasa, y si no, claro, pues nosotros... no quedarte esperando a que suceda, ¿no? Exactamente, creo que eso es algo, me acuerdo que me lo quería volver como a plantear aquí en el tema del perdón. Y fíjate que con mi papá yo también, bueno, yo casi no abro como luego cosas de mi historia familiar, pero pues bueno, también he tenido mi historia, ¿no? Y con mi mamá ha sido más fácil trabajar justamente estos temas de perdón y no porque la relación haya sido fácil, más bien porque justamente ella ha puesto mucho de su parte y ha habido un proceso de sanación en el camino. Y hubo un momento en el que con mi papá, por ejemplo, tenía una relación bastante compleja y había como situaciones que no estaban siendo fáciles para nosotros como hijos o para mí como hija manejar. Y yo sí le dije, papi, te amo, eres mi papá y vas a seguir siendo mi papá. Sin embargo, no en estas circunstancias, no mientras tú sigas en esta relación, en esta manera de vincularte, porque haces daño y, o sea, no vas a dejar de ser mi papá. Yo aquí estoy abierta, libre y dispuesta, pero para cuando tú estés listo para relacionarte desde un lugar más saludable. Mientras, gracias, no. Sí. Y entonces pasaron 2 años justamente para que en algún punto él me volviera a buscar. Con mis hermanos siempre siguió la relación, pero lo primero que yo le dije, el día que tú me marques, yo siempre te voy a tomar una llamada, un mensaje, o sea, siempre voy a estar, pero estos son mis límites. Y entonces cuando él me volvió a buscar, lo primero que le dije fue, ¿estás listo para una relación saludable y ser el adulto que te corresponde como mi padre? Entonces continuamos la llamada. Si no, entonces vuélveme a buscar cuando eso pase. Y me dijo, no, sí, ok. Y entonces, bueno, hablábamos tal y de ahí restablecimos la relación. Pero yo sí soy muy, no sé si decir tajante, pero como muy clara en estos procesos. Y que creo que es un poco mi personalidad, pero también justo creo que es producto de varios procesos terapéuticos y de entender que perdonar, en un sentido estricto, si alguien me preguntara qué es perdonar, yo creo que perdonar es recordar sin dolor. Porque justo hemos hablado mucho entre varios episodios, entre las memorias traumáticas, entre que si las heridas de la infancia, entre que si todos estos temas, pero al final justo es eso que se queda atorado en mi cuerpo, que en algún punto en efecto es como apretarme botones y que entonces decimos, ay, yo ya lo había perdonado y entonces, no, dice mi mamá que siempre no, y entonces es donde tienes que recordarte que justo estás comprometida con perdonar si además decidiste continuar la relación. Y en otros donde puedes perdonar
y soltar la relación, porque dependerá mucho de cada uno y de cada proceso y de cada interacción, pero que no estás obligado y que muchas de las veces pensamos o sentimos que perdonar es olvidar, que perdonar es que ya no me acuerde y eso es imposible, sino más bien recordarlo sin el dolor que implicaba y entonces estarás clara o claro que lograste perdonar. Y para todas las que nos están escuchando, que ahora quiero hablar desde el otro lado, de verdad que admiro mucho a la gente que es así y fíjense que me considero una persona muy directa para muchas cosas. De hecho, no tengo como pelos en la lengua, ¿no? Siempre digo, es algo que me caracteriza. Pero en este tema en específico, en el tema ya de situaciones en donde hubo ya como acciones o temas con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, me cuesta muchísimo. Para quien sean de este team, por ejemplo, yo no me he sentido cómoda cuando intenté como poner límites, hacerlo con esta firmeza, ¿no? Me generaba muchísima culpa. Y a pesar de que en terapia me han dicho, ¿no? Como, no tienes que sentir culpa, poner límites no es malo, a mí no me acomodaba. Y en el momento en que yo me empecé a escuchar, en el momento en que yo cerraba mis ojitos y decía como, ok, ¿cómo tú le dirías y le expresarías con amor a esta persona esta situación? ¿Lo reciba o no lo reciba? Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a marcar límites a mi modo, límites a mi manera de hablar, a mi manera de ser, creo que me empezó a funcionar mucho en cómo yo me sentía después de. Y había veces que, se los juro, mi mamá me colgaba el teléfono con todo y estas palabras bonitas. Porque en el momento en que yo ya ponía mi barrera aquí, mi mamá era de pum, ¿no? Y ni modo, o sea, sí te quedas como, por lo menos yo no me quedé con nada porque me fui fiel a mí, ¿no? Creo que esa es una de las partes sumamente como importantes, que te escuches y que tú evalúes tu propia situación y lo que a ti te hace bien. Porque desde el otro lado, por ejemplo, lo que les contaba que salió a la luz es un tema con amigas y al final, cuando yo pedí consejos de la situación, de la acción de esta amiga en específico, para todas era sumamente catastrófica, ¿no? Y entonces escuchaba por acá, no, en tu vida le vuelvas a hablar y no en esto y esto. Y de repente yo dije como, a ver, Alison, ¿y qué quieres tú? Porque, o sea, está bien sus consejos y a veces está bien escuchar, pero yo decía, quiero perdonar porque viene mi boda y genuinamente yo quiero que esté ella ahí. Genuinamente, y tomar la decisión por escuchar consejos de sí, perdónala, pero no te reconcilies, o sea, como que no se sentía bien, no se sentía, entonces abro pauta, igual que ella ahorita no está lista y me habla hasta después de la boda, puede ser, pero no me quedé con absolutamente como nada pegado a mí. Y creo que sí es importante. Y ese mismo límite lo hice con otra persona que también fue, pero más recientemente allegada, y no me costó nada decir, te perdono, pero te suelto. No vas a ser parte y no se sentía incongruente. Entonces, estos dos ejemplos para mí fue como, me dio material para el podcast. Claro. Y que justamente hablando de eso, también habría que visualizar, como yo decía hace ratito, que así como hemos recibido acciones no gratas de ciertas personas, también nosotros hemos generado algunas, ¿no? Y a veces hacia otras personas y a veces hacia nosotras mismas. Sí. Porque en estos procesos justos de no entender que porque si es mi mamá tengo que, si es mi papá tengo que, si es mi hermana, mi hermano, mi tío, mi primo, o sea, este tema familiar de entrada que es, porque es tu familia tienes que. Uy, sí, los latinos creo que somos súper así. Creo que hay una parte donde poner límites lo que hace es que te sientes culpable. Sí, cañón. Y entonces, como decías, en efecto, cada uno tiene que buscar que sea consistente y congruente con cada uno. Sí. Pero lo que sí yo remarcaría es que sean claros y que suene firme. Porque si no, al final suena a que le estás pidiendo permiso al otro, ¿no? Sí. Ejemplo muy básico de límites, que no tiene que ver con perdón, pero con el límite sí, de la mamá diciéndole al niño atrás en el coche de, por favor, siéntate. Ya, Jaimito, te dije que te sientes. Ándale, siéntate, por favor, porque vamos a chocar. Y claro, a la cuarta ya le gritó y le dijo el huevo y quién lo parió, porque se desespera, porque el hijo no entiende, porque claro, no suena un límite.
Un límite se pone por seguridad. Sí, sí, sí. Entonces, en el caso no estoy preguntándote si quieres sentarte, Sí. es siéntate porque podemos tener un accidente. Así berret, se cuelgue del cinturón de seguridad, pero entonces fíjate cómo el ejemplo que pongo, el límite se coloca por seguridad. Sí, ¿Para cañón. quién? Para ti y para el otro. Claro. Y entonces creo que hay muchos momentos donde tenemos que identificar que no tendría por qué sentirme culpable por poner un límite. Sí, y es de las cosas pero que más entonces trabajo. también requiero perdonarme. Sí. Perdonarme por las cosas que yo también le he hecho a alguien o por las que me he hecho a mí Y las que he por permitido. no lastimar a alguien más. Las que he Exacto, permitido. las que me he hecho a mí por permitirle al otro. Sí. Por pensar que no la vaya a pasar mal, que no lo vaya a tomar a mal, Sí. que no lo quiero lastimar, que no sé qué. Sí. Pero entonces pongo primero a los otros en lugar de a mí en un tema de seguridad. Sí. Y entonces al no estar mirando mi seguridad, mi bienestar, coloco al otro primero y me lastimo yo. Entonces, qué importante es que cuando hablamos de un proceso de perdón, Sí. primero pudiéramos evaluar de qué requiero perdonarme yo. Sí, no, me hiciste sentir cuando platico de una pareja que tuve, de Daniel, que era un futbolista, que me acuerdo que me quedé mucho en esa relación desde, yo puedo decir, desde mi egoísmo a creer que podía rescatarlo, podía impulsarlo, o qué iba a hacer sin mí cuando cortáramos, porque pues, era una relación que ya pintaba para casarnos, como que decir, ¿cómo termino esta relación? Creo que por mucho tiempo sí viví esta culpa de decir, yo sé que lo lastimé y hace mucho tiempo, previo a cortar, debí de haber hablado, ¿no? Debí de haber sido más valiente. Entonces estas culpas es como, ya tengo que soltarlo, o sea, porque si de repente pues no puedo buscarlo, sí podría, ¿verdad? Pero buscarlo y pedir perdón como tal. Entonces lo que hice fue escribirlo. Lo que hice fue decir, te pido perdón o me perdono, y también hablarme a mí con respeto y decir, a ver, eras una chavita que estaba descubriendo el mundo, que no tenías conciencia de nada, ¿no? Eras una chavita de 19, 20 años. Tenías también tu derecho a equivocarte, también tenías derecho a regarla, a no ser consciente de todo lo que ahora sabes, ¿no? Entonces creo que ahí juegan como dos perdones sumamente importantes cuando sanas relaciones que pues ya pasaron, pero que tú tienes muchísima responsabilidad ahí. Así es, así que nos vamos con algunos tips. Me encanta el sonito, Princesa. Un poco del resumen, pero como poniendo estos puntos, lo primero yo diría, para poder empezar a perdonar, pon la situación realmente sobre la mesa e identifica si en efecto es una situación que requiera de un perdón o si es más bien como para una disculpa. Y eso no tiene que ver con qué tanto te dolió a ti, porque puede dolerte mucho, sino con el tamaño del agravio. O sea, no es lo mismo claro, de todas maneras me duele mucho porque eres mi prima y entonces no me contaste que fulanito o sea, tía, tío, tal, te dijo un secreto y no lo compartiste conmigo, pero que al final se puede entender de no era mi lugar, no era mi responsabilidad, yo no podía hablar del proceso de alguien más, tal. Y entonces tal vez te sientas traicionada, te duela, pero tal vez no implique hablar de un perdón, sino de una disculpa. Entonces, lo primero es poder evaluar la situación para saber si de verdad implica ponerla en la canastita del perdón. Después de eso, justamente creo yo diría, es abrirlo, como decías, con la persona correspondiente. Y entonces poder abrirlo y hablarlo para saber en qué escenario estás parado. Si realmente quieres o no trabajar la situación para que entre ambas partes sigan en un vínculo, y entonces qué de eso se tiene que perdonar y qué de eso tendría que hacerse cargo la persona que cometió la falta. Y una vez que se logra ese proceso, entonces poder decidir después del perdón si en efecto están abiertos o no a la reconciliación. La reconciliación es el paso final.
No se puede dar antes, no puedes asumir que porque estás en un trabajo de perdón, entonces la relación va a continuar. Y la mayoría de las veces, si estamos hablando de una situación, digamos, grave o profunda para que requiera hablar de perdón, háganlo acompañados de terapia. Existe como tal la terapia para el trabajo de perdón. Y entonces, cuando tú lo haces acompañado por esta parte, se llama justicia restaurativa, se lleva a que en efecto haya una restauración del daño. Y lo comparto incluso desde casos que he trabajado familiares, donde trabajo con un padre abusador y una hija que ha sido abusada, y trabajarlos en ambos procesos y después trabajar la restauración del daño. Entonces, si casos de estos tamaños podemos manejarlos y trabajarlos cuando ambas partes tienen la decisión de continuar en un vínculo, pues claro que lo podemos lograr, ¿no? Pero también podríamos hacerlo buscando la restauración del daño y decidir no restaurar el vínculo. Entonces, lo vuelvo a repetir, identifica si la situación es para hablar de perdón, de dónde viene, o sea, quién fue la persona, ábrelo e identifica si ambas partes están dispuestas a trabajarlo. Y una vez que el perdón se ha otorgado, entonces podemos hablar de reconciliación. Bueno, mi tip, y que ahorita salió en escuchándote, Eri, que creo que sería no asumas. Yo creo que eso es, o sea, de lo que rescato es no asumir absolutamente nada. Comunicación de lo que nos duele es esencial. Número 2 sería no quieras ponerle tiempos, porque cuando tú le quieres poner tiempo a tu proceso y al proceso de los demás, te vas a quedar esperando ahí sentado que suceda y lo vas a ver desde el dolor, desde el rencor, desde es que me debe una disculpa, es que tiene que, porque de verdad por ahí no es. Entonces, respetar tu propio proceso, respetar que te puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 años y a la de enfrente tomarle 5 minutos, cada quien. Y por el otro lado decir, hijo, yo ya lo sané en 5 minutos, yo ya podría continuar, pero la persona le va a llevar tiempo, entonces pues lo respeto. Ya decidiré si yo me quiero quedar ahí o no durante ese tiempo. Puedo cerrar y tal vez encontrarnos en 5 años, pero sin esperar, ¿no? Que ponerle ese, porque lo limitas, lo veo como que le pones unas barreritas y así tiene que ser, y la verdad es que pues los procesos son totalmente distintos para cada quien. Y pues bueno, el último sería que no den por sentado absolutamente nada, que en este proceso de escucharte, en este proceso de yo se los diría así, hagan este análisis de sus relaciones y no necesariamente la de, ay, nos peleamos y se fue y yo ya no siento un vínculo ni siento absolutamente nada. De verdad sí tenemos como que volver a hacer un recap de, a ver, que en mi corazón siento que con mi prima, que esa que me peleé, pero que ya nos hablamos de no sé cuándo pasó y ya hay una relación súper padre y ya nos saludamos, pero se siente algo, yo creo que sí valdría la pena volver a decir, oye, ¿te acuerdas de aquellos con las Barbies? Pues fíjate, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que sí valdría la pena como lo que tú sientas, volverlo a sacar a la mesa para cerrar este año con todo. Si en esta Navidad... Sí. Que ocupando como lo que decíamos al inicio, ¿no? Si en esta Navidad, no porque sea Navidad, sino porque, pues bueno, al final es una fecha compleja que viene, sí, ¿no? Sí, de celebración. Tú sientes que tienes unas situaciones pendientes, como bien dices, principalmente con gente que es importante para ti, y si sabes que lo vas a topar en alguna reunión, algo, tal vez valdría la pena que reconsideraras en este momento si en efecto hay algo pendiente y que decidas cerrarlo para que no te lo cuelgues un ciclo más, un año más. Sí. Entonces aprovecha estas fechas que además todo el mundo anda abierto y dispuesto y tal, para que de verdad puedas cerrar las cosas que corresponden con otras personas, independientemente de si decides o no seguir en ese vínculo, y que también lo hagas contigo. Muy importante, hazlo también contigo. Eso, Eri. Yo tengo una persona que quiero mucho y que lleva de, no sé, 40, 50 años viviendo desde esta culpa de me abandoné por cumplir con el rol de mamá y con el rol de esposa
Y de verdad cuando he platicado con ella le diría, si vieras tu potencial, si vieras lo que puedes crear ahorita a tus, ¿cuántos tiene? 40, 50, si pudieras ver tu potencial ahorita y dejar ir y perdonar lo que ya no pasó, lo que ya no sucedió, ver lo bonito de todo el proceso que sí pasó, yo creo que podría lograr muchísimas cosas. Entonces, perdonarnos es parte de este proceso. Nos vemos todos los martes desde este bello Caribe mexicano.